Saludos, compatriotas. Estamos en manos de un gobiernito, el del señor Maduro, al que le hacen la segunda sus compañeros del cuarteto Diosdado Cabello, Rafael Ramírez y Elías Agua. A Maduro no se le da ser el sucesor designado, y ni con estos otros tres genera la ficción de que tenemos un gobierno. La razón es sencilla. El régimen chavista se está derrumbando porque descansaba sobre un pilar muy importante, demasiado importante, la propia figura del presidente Chávez. Otros pilares adicionales, la cúpula de las Fuerzas Armadas, las instituciones mañosas que fue creando a lo largo y reforzando a lo largo de 14 años, y una oposición dócil, absolutamente postrada, arrodillada al régimen, a sus triquiñuelas electorales, a su sistema electoral fraudulento, ellos mismos cometieron el disparate de arrinconarla y con las elecciones de diciembre mataron la gallina de los huevos de oro, porque al eliminar las clientelas de estas figuras de la oposición oficial han dejado en tierra de nadie el liderazgo opositor. La derrota, entre comillas, del 7 de octubre, reconocida rapidito por el señor Capriles, y la derrota del 16 de diciembre han configurado un nuevo panorama político, la del descreimiento absoluto en esa oposición colaboracionista que ayudaba al régimen chavista a mantenerse en pie. Pero ahora la enfermedad y la inhabilitación, de hecho, del presidente genera automáticamente una sensación de vacío enorme que no puede ser llenado ni por sus áulicos, por este cuarteto que finge que gobierna, ni tampoco desde la oposición se reconoce ya el liderazgo de esos representantes de estos años que han aceptado todos los abusos del chavismo. Estamos entonces entrando en una nueva etapa caracterizada por una rápida generación de una crisis de poder, un vacío de poder, porque este gobiernito de Maduro y compañía no va a poder sostenerse. Por lo menos no puede sostenerse sólidamente, menos aún si lanza absurdos planes macabros como el del paquetazo neoliberal del gobierno, y que además genera una pugnacidad innecesaria con esa oposición arrinconada que ha perdido aceleradamente su prestigio entre la mayoría opositora a lo largo de los últimos meses. Estamos ahora en medio del inicio de una poderosa crisis política. Lamentablemente para ellos esto no tiene remedio. La mortalidad existe, amigos, y los regímenes nacen y mueren también. Lo más parecido que podemos conseguir a nuestra situación actual es el fin del régimen de Gómez. Al morir el viejo caudillo, sencillamente se terminó el régimen. Para peores males, no hay, como en 1936, un general, Eleazar López Contreras, convencido de que habría una apertura política si se la permitían hacer. La oposición consintió en hacerla viable y entonces
el lopecismo pudo llevar a buen puerto 5 años más tarde a una sucesión, la de Medina, quien también entró en dificultades y fue sustituido por una asonada llamada la Revolución de Octubre del 45. El resto es historia. Podemos en otra oportunidad hablarla en detalle, pero lo que me interesa destacar es que cuando muere o se inhabilita, como es el caso de Chávez, el eje del poder de esta nación, por lo menos, con esas instituciones tan absolutamente dependientes, casi monárquicas, del presidente de la República, sencillamente hay que pensar que el régimen también llegó a su fin. ¿Por qué será sustituido? ¿Por quién será sustituido? ¿Por cuáles instituciones? Si ese gobiernito de Maduro tuviera apenas 2 dedos de frente, hiciera una gran apertura hacia la oposición, para imaginarse una convivencia diferente, por lo menos con esa mitad de país que ellos admiten que existe, cuando le dan el 40 y pico % de los votos a través de ese CNE fraudulento. Pero si no hacen esa apertura, lo que viene en el país, señores del gobierno, es la quiebra institucional. La oposición no tiene ningún asidero en las fuentes del poder de facto que implican las, digamos, distintas agrupaciones, logias, etcétera, que están concentradas en las Fuerzas Armadas. En ustedes radica incluso todo el poder de pretender manipular las cúpulas militares a su servicio. Pueden encontrarse con la sorpresa de que algunos de esos factores consideren que ya ustedes no son viables como Estado, como régimen, como gobierno, y le busquen una solución de fondo a este caos que nos amenaza a todos, a nosotros y a ustedes, porque el país, si sigue bajo un gobiernito como este, le iría muy mal. Hay tiempo de enmendar todavía, dicen los más optimistas. Otros opinan que esto ya se lo llevó quien lo trajo. Ojalá el pueblo consciente, las élites que aún quedan con capacidad de generar un destino diferente, se aviven rápido de que este país, si no tiene un cambio fundamental en sus instituciones y en su liderazgo, se va al demonio. Mi aspiración más profunda es que un nuevo liderazgo de la oposición aparezca y haga frente a este vacío de poder que empieza por el desorden de la propia oposición y las incapacidades manifiestas del propio gobierno. Será hasta otra oportunidad.